¿Alguna vez te ha pasado que dices en tu empresa, en tu puesto de trabajo, Ay, güey, esa no la vi venir? llega y recibes el madrazo? Bueno, eso básicamente es... Porque existen varias realidades en la empresa. Y la mala noticia es que probablemente la realidad que tú crees que estás viviendo ni siquiera es real. Bears beats Battlestar Galactica. Bears do not. What is going on? What are you doing? De eso y más vamos a hablar en este bonito podcast que le titulamos Las realidades de la empresa. No te lo pierdas. Porque soy tu madre. A lo largo de mi carrera profesional, yo he descubierto que en las empresas no existe una sola realidad. La verdad es que existen muchas realidades. Y digamos que ese no es el problema. El problema es que tomamos decisiones para la empresa y para nuestra carrera profesional desde la realidad que estamos nosotros viviendo, sintiendo o creyendo. Por eso se me hace bien importante platicar de eso el día de hoy, porque yo creo que entre más conscientes somos de que hay varias realidades y entendemos dónde están basada nuestra realidad, You think that's air you're breathing now? todas nuestras decisiones, percepciones e incluso las noches de insomnio, pues serían diferentes. Básicamente, yo he notado que las realidades están condicionadas por 4 cosas. La primera, por la posición jerárquica. La segunda, por el acceso a la información que tú tengas. La tercera, por la cultura de la empresa. Y la cuarta, que es la más hermosa de todas, por tu percepción personal. Así que vamos a desarrollar cada una. De estas realidades. La primera es esa realidad que es de acuerdo a tu posición jerárquica. Lo que tú ves, percibes y sabes de la empresa, pues no es lo mismo si estás en la recepción, si estás en un puesto intermedio, si eres un nivel C o si eres el dueño de la empresa. Vamos poniendo un ejemplo. La realidad por debajo de un líder, pues esta realidad es la que viven los equipos operativos, mandos intermedios o todo aquel que ejecuta. ¡Y llegaron los meseros! ¡Patricia Fernández! ¡Se retira por aquí! ¿Qué hay aquí? ¡Lárgate con tus meseros! ¡Aquí no entra nadie! ¡Lárgate! Ponte en el lugar de las personas que están en el front line o en la tienda. Pues esos compadres, todo lo que no se hizo en el corporativo, todo aquello que no se coordinó bien, pues les termina tronando a ellos. O sea, están llenos de broncas concretas, cuellos de botella, frustraciones diarias. ¿Y qué dicen estos compas? Pues aquí abajo no faltan ideas, pero pues nadie realmente nos escucha. Esa es la realidad que ellos viven. Pero si te empiezas a ir un poco más allá en las estructuras, dices, no, bueno, pero es que realmente tuvimos un problema con los sistemas. Y entonces, como no tenemos ese sistema o hubo alguna bronca, pues no pudimos coordinar. Y pues entonces la realidad empieza a ser más gruesa. Pero probablemente un nivel C dice, oye, pero pues ya tenemos que invertir en eso. O sea, el problema realmente es de inversión porque probablemente el sistema es muy arcaico. Cada quien de la misma situación Va teniendo realidades diferentes. La segunda parte es la realidad por encima del líder. En esta realidad, ¿qué sucede muchas veces en una junta directiva o en un board de un nivel C? Pues se presentan Excel, se presentan PowerPoints y todas las decisiones están basadas con indicadores, ¿no? O sea, bueno, pues aquí dice esto y entonces si tenemos una situación de cash flow, ¿dónde está la bronca? Y necesitamos recortar X o Y. O no, ¿sabes qué? Es realmente un problema de inversión. Entonces, sí tenemos el dinero, no tenemos el dinero. ¿Cuál es el rollo con esto? Se decide con data, pero pues muchas veces pues no tiene el input del equipo. Porque por lo general en ese tipo de niveles pues nos sentimos llenos de verdad y nos sentimos llenos de realidad.
Se puede priorizar cosas que son urgentes, pero son urgentes solo en números. No realmente es, digamos que la urgencia personal, sino es la urgencia numérica. Y por último, pues ya te la sabes y como te lo acabo de decir, pues en esos niveles nos sentimos que somos Don Chiles, que todo lo sabemos, que todo lo dominamos y pues desde ahí vamos a decidir, ¿no? Básicamente, con experiencia, sí, pero basados en el Excel y en el PowerPoint. La tercera realidad es la realidad que solo ven los dueños. Si te fijas, arrancamos con la realidad de los puestos operativos, la realidad de los que toman decisiones, pero hay una realidad más allá, que son la de los dueños, y que muchas veces las decisiones que toman no hacen sentido. O sea, tú dices, güey, ¿cómo cabrón? Pero eso va en contra del plan que tenemos. Pues sí, güey, tú realmente no vas a entender esa realidad, porque probablemente yo tenía un amigo que trabajaba en Benetton, y él es muy bueno. O sea, él trabajaba ya en Italia y demás. Y él me decía, güey, es que muchas de las decisiones de la empresa se toman en la comida familiar del domingo. Y yo jamás voy a estar en esa comida familiar. Entonces, nosotros estamos trabajando en un plan y de repente llegan y nos dicen otra cosa. Pues sí, güey. O sea, pues sí, lo vas a tener que hacer, pues finalmente son los dueños. Y esa realidad también existe. ¿Qué pasa? Que pues muchos líderes pueden ejecutar un plan sin realmente saber qué es lo que hay detrás. O se hacen cambios estructurales sin una explicación clara. Y esto muchas veces se refleja en que los equipos pues empiezan a sentir cierta incertidumbre. La empresa da por terminado, por justa causa, el contrato de trabajo suscrito con usted a partir de la fecha. Un caso muy común es, vamos suponiendo que un dueño quiere vender su empresa. Y si quiere vender su empresa, pues probablemente ya no quiere invertir, quiere desinvertir y quiere valorar más otras cosas. Y eso, si no se habla así, para no generar miedos y demás, pues todas las decisiones que se tomen van a parecer como que son decisiones locas o esquizofrénicas. La cuarta realidad es la realidad individual, que muchas veces está fomentada y aumentada por el hermoso, maravilloso y siempre dignificado Radio Pasillo. ¿Qué? Negativo. Yo les dije, ella se inventó todo eso para atrapar al doctor Papito. Si vieras, muchachas, entonces, ¿qué ahora qué hacemos? Ahí es donde cada quien dice, oye, yo creo, yo pienso, me enteré, yo sé. Y entonces eso se vuelve una realidad per se. O sea, esa realidad incluso empieza a guiar tus decisiones, porque dices, no, nos van a correr a todos, entonces vámonos a buscar chamba, cuando igual y ni van a correr a todos o igual y ni van a correr a nadie. Radio Pasillo, aunque muchas veces vamos siendo honestos, aquí entre tú y yo y no le digamos a nadie, tiene razón. Muchas veces también no es en la magnitud o en las formas que se va diciendo. Y en lo personal, para mí Radio Pasillo es demasiado nocivo y evidentemente la cultura lo permite. Es decir, siempre habrá, pero creo que hay culturas que lo minimizan. Pero bueno, ese es tema para otro podcast. Haiga sido como haiga sido, pues, la realidad individual muchas veces es la más fuerte. ¿Por qué? Porque pues es cuando te pones tus anteojos y dices, esta es la verdad verdadera. Pero recordemos que tu imaginación es más poderosa que la realidad, ¿no? Y si te cuentas historias equivocadas, pues vas a trabajar basado en miedo y no para dar resultados. Pues hagamos el recap. Hay una realidad que tienen las personas operativas, hay otra realidad que viven las personas que toman decisiones, hay otra realidad que tienen los dueños y existe una realidad across todas estas que es tu realidad. Por lo menos esas cuatro conviven al mismo tiempo, tienen datos diferentes y tienen visiones diferentes. Está de la chingada, ¿no?
Dígame la verdad. Si la razón por la que no están funcionando tus estrategias es porque no estás atacando la realidad de la empresa, sino estás atacando la realidad que solo vive en tu cabeza. No, mijo, eso se arregla fácil. Entonces tú te estarás preguntando, y entonces, ¿cómo chingazos le vamos a hacer? El cómo le vamos a hacer depende de dónde estás dentro de la cadena alimenticia. Vamos siendo honestos, siempre habrá pedazos que no vas a tener, pero lo mejor sería que lo que sí tienes, pudieras ver la realidad, pues, tal y como es, ¿no? Si estás en un puesto de liderazgo, que finalmente es donde más se puede hacer, pues lo primero que deberías hacer es bajarte un poquito más del PowerPoint y del Excel y subirte más al campo de batalla, ¿no? Es decir, entre más contacto tengas con el piso de venta, entre más contacto tengas con el front line, con la última línea, vas a tener una realidad de lo que están viviendo. Ojo, no lo estoy diciendo desde ese lugar trillado de que si no vas a ir a escuchar al cliente y la chingada. Ahorita no estamos hablando de eso, estamos hablando de la realidad que viven esos equipos. Cómo lo están viviendo y desde dónde están tomando decisiones. ¿Qué podría pasar? ¿Cómo lo podrías hacer? Pues bloquea de tu agenda 1 o 2 horas, de verdad así sea de manera virtual, para tener contacto con ese último eslabón que es el más importante. ¿Qué está sucediendo? Esto te empieza a dar más sensibilidad de la verdad que están viviendo las tiendas, de cómo lo están viviendo o esos lugares operativos y además desde dónde están decidiendo. Y no solo para dar soluciones. Por lo general, en mi experiencia, mucho de este desmadre se resuelve con entrenamiento y con explicar realmente qué está pasando. Porque nadie les dice nada, solo andan recibiendo madrazos por todos lados. Lo segundo que puedes hacer es auditar percepciones y no solo los procesos. ¿Sí? O sea, así como hay un auditor financiero y un auditor de procesos, pues pon a un güey que se ponga a auditar percepciones. O sea, haz como un corte de caja de cada uno de los niveles. El ideal sería que pudieras tener una herramienta que sea muy práctica y que sea real para que te pueda dar un termómetro de cómo está la empresa. Por ejemplo, pues muy difícilmente si juntas a todos y les dices, ¿cómo están? Te van a decir, no, es que estoy súper mal. Todo lo que se decide son unas pendejadas. Pues si alguien se anima a ir, irás tocando tantito la temperatura. Pero lo que sí puedes hacer es hacer preguntas abiertas, probablemente aventarle a todos tus equipos de una manera anónima 3 preguntas. Las 3 preguntas que quieras saber, anónimas, y entonces que te lo devuelvan. O sea, tienen un día o 2 sin necesidad de hacer grandes broncas ni grandes rollos. A mí me ha tocado que de repente mandan alguna encuesta de clima laboral y dicen, güey, ponle tu número de empleado. Y pues, güey, pues déjame ir a rehacer toda la encuesta, güey, porque ya les había dicho la neta, pero pues no, ya, si saben quién soy, ya no quiero. 3 preguntitas abiertas, anónimas. Tómate el tiempo de hacerlo y muy probablemente vas a tener una temperatura mejor. Eso sí, ¿qué es importante? Que cuando tengas los resultados siempre seas muy claro en cuál fue el resultado, qué salió, cuáles son esos dolores y cómo los vamos a atacar. Porque si no lo haces, pues va a seguir siendo una plática de borrachos. Lo tercero que puedes hacer, obviamente, y que me parece de las más importantes, es declararle la guerra al maldito radiopasillo. El maldito radiopasillo está realmente cultivado por el silencio de los líderes. ¿Sí? O sea, el maldito radiopasillo es porque las cabezas y los líderes no están diciendo lo suficiente y dejan a la imaginación pues todo lo que está pasando.
¿qué sucede? A veces tú puedes llegar a decir un speech, wow, súper, uy, qué cosa tan maravillosa, pero la realidad que se está viviendo es otra. Aquí hay una desconexión. Aquí entra Radio Pasillo. Pero si tú fueras honesto y dijeras, oye, güey, pues sí está de la chingada, nos está cargando la chingada, ¿y qué hacemos? Pues el Radio Pasillo, pues más bien sería, ¿y para dónde le jalamos? Pero tienes que ser congruente. Entre más congruencia exista por parte de los líderes, pues el Radio Pasillo se irá haciendo cada vez más chico. Una herramienta que no es común, pero que mientras hacía esta onda, decía, ay cabrón, pues esto podría funcionar, sería que, por ejemplo, cada viernes mandaras un WhatsApp, un correo, un video corto diciendo qué pasó en la semana, pero diciendo la neta del planeta. ¿Qué se decidió y por qué se decidió? O sea, imagínate que tú cada viernes mandaras un video corto, un WhatsApp, un correo, lo que funcione mejor en la cultura de tu empresa y les dijeras, compas, esta semana pasó esto, de cuestiones importantes, decidimos hacer esto y se decidió por esto. Por lo menos tendrías más información andando. Una vez más, la coherencia es muy importante. Porque si la siguiente semana te contradices, no, güey, Radio Pasillo va a ser lo que más va a funcionar y lo que más va a crecer. Lo cuarto sería el poder involucrar a todos las personas que tienen que ver con un proyecto antes de ejecutar. Y yo sé que esto está de la chingada porque como todo el tiempo estamos apagando incendios y corriendo y que la urgencia, pero pues aunque se oye muy pendejo, la realidad es que si vas a arrancar un proyecto, pues deberías tener por lo menos a las 3 personas claves de la ejecución. Y por las 3 personas claves no siempre son los niveles más altos. A mí me ha tocado que yo digo, oigan, necesito feedback de piso de venta, pero no me manden al gerente de país o no me manden al mando intermedio. Mándenme elijan a alguien que ustedes realmente saben que tiene el criterio y que esa persona venga a apoyar y demás. Puta, porque si no, pues se vuelve puro yo creo, yo pienso, yo siento. No, güey, necesitamos a alguien que sí le entre. Entonces imagínate que tú pudieras tener 3, 4 o 5 personas que realmente pues están ahí en el desmadre y dices, vamos a hacer esto, y desde ahí empiezan a rebotar ideas. Pues evidentemente las realidades tomarían otro sentido y trabajarías desde la realidad, y cuando se esté ejecutando todo el mundo vería la misma realidad, o por lo menos a un 90%. Y por último, ya hemos hablado en otros podcasts de toda la cuestión emocional y cómo la cuestión emocional se ha vuelto tan importante y tan relevante en las empresas. En generaciones de los baby boomers y de los X hace rato, pues éramos banda que había que aguantar vara y pues había que chingarle y como decía mi abuela, pues te engrías al dolor. Las nuevas generaciones no, las nuevas generaciones sí necesitan un poco más de apapacho. Entonces imagínate que también tuvieras de alguna manera, como para estar midiendo, un termómetro emocional, no solo de cumplimiento. Es decir, que tengas un KPI emocional, pues por lo menos para saber cómo chingado se siente tu empresa, tu equipo. Y eso pues, no necesita ser cada semana. O sea, digamos que cada mes o cada 3 meses, una vez más, una encuesta anónima, porque si no es anónima ya valió madre, donde pudieras preguntar, ¿confías en la dirección que está tomando la empresa? ¿Sí o no? ¿Sientes que tu trabajo impacta realmente en los resultados? ¿Te sientes escuchado o escuchada o tomado en cuenta? ¿Crees que tu equipo está alineado y lo que hace a los objetivos de la empresa? ¿Sientes orgullo? ¿Así? Tendrías un termómetro realmente muy bueno emocional, muy claro, sin rodeos. Y eso sí, yo te diría, así como te dije anteriormente, pues los resultados los avientas máximo en 5 días, con acciones muy claras y con total transparencia. Y en una de esas hasta te armas un workshop después. Ahora sí, oigan, pues salió esto en la encuesta. ¿Qué onda? Vamos a trabajar sobre esto. ¿Qué hacemos?
Y entonces de esa manera, pues las realidades van cuadrando y las realidades pues se van acercando a que sea una, lo más cercano posible. Evidentemente la realidad que estén pensando los dueños de la empresa ya te la pelaste, vamos siendo honestos. Pero por lo menos que todas las otras realidades pues puedan cuadrar Y que todas tus decisiones que tomes pues sean desde la realidad y no desde la imaginación. Pare oreja. La historia del día de hoy es de Slack. All kinds of people on all kinds of teams use Slack to do amazing things. ¿Recuerdas esa app que junta varias cosas y la comunicación y para toda esa onda? Pues seguramente lo conoces. Pero esta empresa tiene un caso de negocio que la verdad cuando estábamos haciendo toda esta onda del podcast dijimos, no mames, esta historia sí está bien chingona. Slack, primero, es una plataforma de comunicación empresarial que obviamente reemplaza correos internos por canales de conversación organizados y que además integran pues, otras herramientas, ¿no? Integran Google, Zoom, Trello, todas las que tú quieras. O sea, es un lugar donde se integra todo. Pero Slack básicamente no nació así. Es más, la intención nunca fue el poder tener Slack como tal. Stuart Butterfield, él había sido cofundador de Flickr y este compadre se lo había vendido a Yahoo. Y en el 2009 fundó una empresa que se llamaba TinySpect. Su función principal era crear videojuegos. Entonces este compadre pues tenía esa visión que cualquier inversionista amaría, que es un fundador con experiencia, inversión de capital fuerte, un equipo bueno, élite y una visión disruptiva. O sea, todo eso que cualquier, no sé, entrepreneur, fondos de inversión y esa banda dirían, no mames, la vamos a hacer gacha. Y entonces estos güeyes empezaron a trabajar sobre un juego que se llamaba Glitch. Pero ese juego, con todo eso que te acabo de decir, nunca funcionó. O sea, después de que le metieron millones de dólares, no jaló, no le gustó a la banda, fracasaron. Y entonces, pues todo se fue al traste. Y entonces, pues ya fracasó el pinche videojuego que querían hacer. Ya casi estaban haciendo maletas y pues empezaron a hacer el recap de qué funcionó y qué no funcionó, ¿no? Y al estar haciendo ese recap, como de pues qué jaló y qué no jaló, ellos se dieron cuenta que habían construido una herramienta de comunicación interna que era realmente lo que les había permitido trabajar entre diferentes áreas y además para estar todos informados y poder compartir información. Evitando el caos de mails, evitando malos entendidos y pudiendo trabajar con más enfoque. Esa herramienta interna era Slack. Y entonces la lección era que la realidad pues ya estaba ahí, solo había que verla. ¿Sí me voy a entender? O sea, estos compadres en su forma de trabajar ya tenían algo que valía oro y que lo único que había que hacer era detenerse a decir, bueno, güeyes, ¿cómo estamos operando? ¿Y qué sí somos? ¿Y qué no somos? Entonces, mientras que el videojuego se les fue a la basura y vieron que tenían una herramienta que realmente podía servir en cualquier organización, dijeron, cabrón, mejor vámonos girando y vamos haciendo que esto lo podamos vender a todas las organizaciones para que puedan trabajar con la misma eficiencia que estamos trabajando. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo primero es empezaron a hacer que esa herramienta interna la pudieran hacer, digamos, exportable, ¿no? O sea, crearon interfaces intuitivas, añadieron integraciones. Después, ya que lo tenían como un producto, ya no como una herramienta interna, se fueron a validarlo con usuarios. Órale, güey,
pero gente que no tenía que ver como ellos en todo este rollo. Entonces se fueron con una empresa, o Juanito Pérez, órale, compa, úsalo y me dices qué rollo. Ya que lo validaron con usuarios, pues empezaron a construir una comunidad, ¿no? Es decir, pues no era tanto como una herramienta de trabajo, sino como ellos lo empezaron a hacer es un nuevo lenguaje para trabajar. Entonces crearon toda esa experiencia emocional, no funcional, una cultura de transparencia y de agilidad, que si me dices qué empresa le gustaría ser ágil y transparente, puta, pues a todas, aunque no parezca, pero pues realmente a todas. Y por último, enfocaron a toda la empresa a resolver problemas reales. Porque ya no se trataba del videojuego o de una visión acá de glamour, sino dijeron, órale güeyes, esto es, vamos viendo los dolores reales, vamos viendo qué sí funcionaría en otras organizaciones y qué no. ¿Cuáles fueron los resultados? Que realmente es lo que importa. Lanzaron en el 2014, en 6 meses tenían más de 15,000 usuarios. Para 2020 ya tenían 12 millones activos diarios. Y la valoración en la venta al 2021 era de 27.7 mil millones de dólares. Evidentemente con una adopción global y entre las empresas que lo usan, chingate está Airbnb, NASA, IBM, Oracle, Shopify, entre otros. Moraleja, Slack no se inventó en una sala de juntas, Slack nació del caos. Y sobre todo, no fue el plan A, fue una realidad que estaban viviendo su equipo. De esa realidad salió ese proyecto. Y dentro de todo esto, una de las cosas más rescatables es que hubo un líder que supo dejar de ver un PowerPoint y un Excel y empezó a escuchar a su gente para ver cómo trabajaba y qué era lo que realmente servía. En conclusión, entre más contacto tengas con tu gente, entre más entiendas sus realidades, pues más fácil será operar y lograr los resultados. Mijito, se me cuida. A mí no me queda más que agradecerte, como siempre, este momento íntimo que compartimos tú y yo. Como siempre, no olvides activar la campanita, suscribirte o hacer lo que te dé tu chingada gana, pero sabes muy bien que lo que más valoramos son tus comentarios, porque queremos hacer algo real para realidades. No olvides utilizar esa bonita frase de lo vas a hacer porque soy tu madre, siempre y cuando estés muy seguro o segura, porque si no, pues sí te puede cargar la chingada. Úsala con discreción. Nos vemos en el próximo podcast, o en el anterior, o en algún lugar. Gracias. Porque soy tu madre.